Vamos a ver, siempre discutimos sobre quién es más fuerte que quién, pero nunca nos detenemos a pensar cuáles de los personajes más viejos son los más poderosos de entre todos. Y lo siento, pero yo no puedo permitir eso, por eso os traigo mi top 10 de los viejos más de los viejos más poderosos de todo One Piece. Y es que algo muy guapo que tenemos en esta obra es el hecho de que cualquier tipo de personaje destaca, ya sea un hombre o una mujer, o que sea alto o bajito, que sea un niño o un viejo, etcétera, etcétera. Y eso es un gran mérito de la obra, así que toca aprovechar y hablar de este tema que va a ser sumamente interesante. Y sí, no sé si os disteis cuenta, pero dije que los niños destacan también, por lo que pronto también tendréis un vídeo del top 10 niños más poderosos. Y volviendo a la temática del vídeo, antes de empezar quiero comentaros cosas a tener en cuenta para que se entienda bien mi clasificación, y estos son: 1. Los gigantes no cuentan, más que nada porque su edad no equivale a la edad humana. Por ejemplo, un gigante de 100 años no quiere decir que esté viejo, de hecho todo lo contrario, está en su prime, así que no lo contamos. 2. Imu proviene del siglo vacío según palabras de Ivankov, así que tampoco lo contaremos por razones evidentes. 3. Scopper Gavan tampoco lo contamos, porque no sabemos nada de él a día de hoy. 4. El prime de los viejos del top es a partir de ser viejos, no en sus mejores momentos. Y por último, 5. No contamos en general los viejos que no sabemos qué tan poderosos son actualmente, incluso de los que no nos han mostrado suficiente poder. Y bien, entendiendo todo esto, ahora sí empezamos con el top 10 viejos más poderosos de One Piece. Top 10. Tsuru. Este personaje es una vicealmirante y encaja perfectamente en este top, y aunque no haya mostrado mucho de sus capacidades, tenemos que tener en cuenta que hay algunos datos que Oda dijo sobre ella e incluso lo que piensan algunos personajes sobre ella dentro del mundo de One Piece. El primer dato es de una Vibrecard. Allí se nos dijo que a pesar de su edad, esta era una de las vicealmirantes más poderosas de la actualidad. Esto hay que pillarlo un poco con pinzas, ya que las Vibrecards no son la verdad absoluta, pero está interesante saber qué dice eso. Luego tenemos el flashback de Flamingo, que cuando recién estaba empezando en el mundo de la piratería y aún no era un Shichibukai, la vicealmirante fue la encargada de perseguirle, y Doffy ya era poderoso en ese momento, podía incluso hacer su jaula de pájaros, pero a pesar de ello la marine forzaba a Doffy a huir cuando este escuchaba que se estaba acercando a los lugares donde se encontraba en vez de luchar contra ella. Entonces, imaginaros lo fuerte que tiene que ser para que un Doflamingo joven le tenga ese respeto. Lo curioso de todo esto es que tiene una fruta que justo es el counter de Doffy, puesto que puede lavar la maldad de la gente limpiándoles como si fuesen ropa, porque su fruta se basa en lavar la ropa. Pero personalmente dudo mucho que esta sea la única habilidad de la fruta, más que nada porque en su juventud esta fue la compañera de Garp y Sengoku, por lo que sabiendo que los otros dos acabaron convirtiéndose en bestias en parte por el dominio de Haki que ambos desarrollaron, no es loco pensar que Tsuru, aparte de masterizar su fruta, también aprendiera a usar el Haki a un gran nivel. Y ojo con esto, porque no estoy diciendo que tenga un dominio tan alto como el de ellos, pero sí que encaja perfectamente que sea una maestra del Haki, cosa que haría que tuviera sentido que Doflamingo le respetara mucho. Así que probablemente ella a día de hoy sigue siendo poderosa, no tanto como antes, pero entra en el top perfectamente. Top 9. Garlink. Recientemente se nos dijo que este personaje es un Kamino Kishidan, es decir, un caballero de Dios, y aquí voy a avisaros de spoiler, así que si no queréis spoilearos, pasad al siguiente top. A ver, ciertamente Garlink era un Kamino Kishidan, pero ahora él es uno de los actuales miembros del Gorosei, reemplazando a Saturn. Entonces, por la lógica de esa posición, debe de ser uno de los ancianos más poderosos de este manga. Esto debido a que llegó a escalar a esos altos puestos del gobierno mundial en parte gracias a su fuerza, ya que en su juventud se nos mostró como el tipo resaltaba muchísimo por sus habilidades con la espada. De hecho, existe una teoría sumamente interesante que plantea la posibilidad de que le haya creado una cicatriz a Shirohige durante los acontecimientos de God Valley. Recordemos que Garlink estuvo presente allí y sobrevivió, pero bueno, esta teoría se basa en que cuando Barba Blanca vio a Shanks en el encuentro que tuvieron durante la saga de Water 7, este le comentó que simplemente con verle la cara hacía que le doliera la cicatriz que le creó un personaje en el pasado. En aquel entonces todo indicaba que se refería a Roger, puesto que fue su más grande rival y Shanks justamente fue su subordinado en el pasado. Pero ahora tenemos también el datazo de que el pelirrojo pertenece a la familia Figarland, es decir, es familiar de Garlink, y que encima el propio Garlink era idéntico a Shanks cuando era joven. Por cierto, este dato viene de la película Film Red, que siempre digo que no es canon lo que ha pasado en esa película, pero los datos que nos cuentan sí lo son.
Y aquí os lanzo una pregunta, ¿no creéis que esto le añade otro sentido a lo que dijo Barba Blanca? Ya que puede que se estuviera refiriendo al caballero por el parecido de ambos. De ser este el caso, Gatling tendría que ser bastante poderoso, pues no cualquier personaje sería capaz de hacerle una cicatriz al que en vida se convirtió en el hombre más fuerte del mundo. Igualmente, cambiando un poco de tema y hablando más de cosas que sí son demostrables, hay una cosa que no mucha gente entiende en este manga, y esa es la de que el poder por lo general tiende a heredarse si de personajes trascendentales para la historia hablamos. O sea, si Roger le heredó parte de su poder a Ace y Garp hizo lo mismo con Dragon y Luffy, esto a través de la genética, entonces por lógica Gatling también tendría que ser una bestia, ya que es descendiente de uno de los gobernantes de los 20 reinos que participaron en la Gran Guerra luchando contra Joy Boy. Y es que pelear contra ese monstruo y encima ganarle, por cierto estoy hablando de las 20 familias fundadoras, no de Gatling en particular, no es algo que alguien débil podría haber hecho. Tomando en cuenta esto y que Shanks por su parte también acabó siendo poderoso, deberíamos asumir que Gatling también se ha beneficiado de esa genética poderosa, más aún cuando recién ahora se nos está presentando como un enemigo a derrotar. Y como si esto no fuera poco, su recién ascenso en el gobierno irá de la mano con un futuro power-up que le otorgará Imu, ya que el máximo gobernante parece ser que le da a los miembros del Gorosei la capacidad de transformarse en monstruos con poderes muy rotos y la de regenerarse el daño que les hagan, por lo que si ya de por sí Gatling tenía todos los puntos para ser un tipo poderosísimo, ahora lo será aún más, cosa que le hace justo merecedor de estar en este top 9 por ahora, ya que en un futuro podría subir más puestos si se cumple lo de que obtenga un power-up por parte de Imu. Top 8. Shiki. El antiguo tripulante de la banda de Rocks tuvo muchísimas hazañas destacables cuando intervino de forma directa en la historia. La primera evidentemente fue la de pertenecer a la banda de Rocks Dishevek y mantenerse en ella hasta que se disolvió en God Valley, siendo el otro de los sobrevivientes a ese incidente. Luego también tenemos el caso de que tuvo una batalla naval contra Goldie Roger, la cual es conocida como la Guerra de Ed War. En ella puso contra las cuerdas al que posteriormente sería conocido como el Rey de los Piratas, momento en la que solo pudo salir gracias a una conveniencia del destino en forma de tormenta, que repito, convenientemente destruyó a todos los barcos menos el de Roger. Esto ocasionó que a Shiki se le incrustara un timón en la cabeza, pero si creéis que esto le haría perder poder, pues deciros que no, ya que unos años después se dirigió a Marineford, en donde tenían apresado a Roger luego de que se entregara. Shiki tenía la intención de liberarlo para liquidarlo con sus propias manos, pero Garp y Sengoku no estaban dispuestos a permitirlo, y a partir de aquí pelearon y acabó siendo derrotado Shiki. Con esto ya nos podemos hacer una idea de lo increíblemente poderoso que es este sujeto, esto gracias a los poderes que le otorga su fruta del diablo, que le permite controlar la gravedad de los objetos que le rodean con solo tocarlos, y eso en mi opinión es algo bastante destructivo. O sea, imaginaros que toque un barco o cosas gigantes. Además tenía dos Meitos, de las cuales desconocemos su grado de calidad, pero sí que sabemos que son poderosas porque tienen nombres propios. Estas posteriormente las usaría como sustitutas para sus piernas luego de que se la cortara para poder escapar de Impel Down. Entonces, después de salir de la cárcel, se reunió con Shirohige y le comentó que iba a volver a la acción en cuanto termine sus preparativos. Esto da pie a que nosotros como espectadores esperemos su regreso. De hecho, Oda confirmó que volvería recientemente en un SBS, ya que obviamente la película Strong World no es canon, así que ese Shiki no fue derrotado por Luffy, así que por todo esto debemos dar por hecho de que cuando vuelva lo hará siendo un personaje poderoso a pesar de su edad. Top 7. Kong. Este personaje no es conocido por muchos ya que solo apareció brevemente después de Marineford, pero igual os lo explico. Kong actualmente es el comandante en jefe del gobierno mundial, es decir, es el jefe de todas las organizaciones encargadas de impartir justicia. En resumen, que es el líder de todo el Cyberpol, así como también de la marina, y por consecuencia está por encima del puesto de almirante de flota, puesto que de hecho ocupó en el pasado siendo el predecesor de Sengoku. Así que tomando en cuenta que no cualquiera llega hasta ese punto, ya que si nos basamos en los dos personajes que también fueron almirantes de flota, es decir, Sengoku y Akainu, nos daremos cuenta que un requisito indispensable para estar allí es ser extremadamente fuerte, y si ambos lo cumplieron, por lógica, Kong también debió de serlo en su momento. Pero bueno, el caso es que a día de hoy desconocemos cómo pelea, no sabemos si es un usuario de fruta, o si va full haki, o si utiliza las dos cosas, pero tomando en cuenta el físico del personaje, es muy posible que tenga un estilo de lucha de combate cuerpo a cuerpo. Mi teoría con este personaje es que le veremos luchar en el arco final. Allí estará defendiendo Marie Joa del asalto de la Gran Alianza, y seguramente demostrará que posee alguna zona mitológica del mono, ya que combina bastante bien con su nombre.
Top 6 Warkuri. Actualmente Warkuri es indiscutiblemente el personaje más resistente de todo One Piece, esto al menos dentro del terreno de lo demostrable, ya que fue capaz de tanquear golpes de Luffy usando su quinta marcha, mismos golpes que habían derribado en su momento a Kaido, y es que Luffy no es que no le haya hecho daño a Warkuri, es que la cabeza del jabalí era tan resistente que fue el propio Luffy quien se hizo daño a sí mismo. Con esto ya tiene sentido que esté en esta posición. No obstante, existen más cosas interesantes que el personaje aporta, como por ejemplo el rugido con el que aplicó de forma masiva su haki del Conquistador, afectando así una buena parte de los marines que rodeaban la isla en donde se encontraba cuando lo hizo. Y por ahora solo hemos visto 3 demostraciones de un nivel tan alto con este haki. El primero fue el de Big Mom, cuando empezó a llorar luego de que su retrato de la Madre Carmel fuera destruido. Allí prácticamente hizo lo mismo que Warkuri. Luego tenemos el caso de Shanks, que utilizó los rayos de su haki del Conquistador para ahuyentar desde la lejanía a un almirante. Y por último está la máxima demostración, la que vimos también en Egghead, y fue la del haki de Joy Boy, que estaba guardado en una cuerda que estaba dentro de Emmet, el robot ancestral. Este haki fue tan potente que destransformó a todos los miembros del Gorosei. Evidentemente esta hazaña es más grande que la de Warkuri y las otras, pero que el jabalí esté presente en esta lista es un indicativo de lo poderoso que es a pesar de su edad, por lo que en definitiva top 6 para Warkuri. Top 5 Rayleigh. El ex capitán de la banda de los piratas de Roger ha demostrado que a pesar de los años su poder no pasó en vano, ya que su físico y fuerza aún se mantiene bien, y prueba de ello tenemos muchísimas. Empezamos por la más graciosa para variar. Esta la vimos tras la guerra de Marineford. Allí el maestro se trasladó desde el sitio en donde vivía, es decir Sabaody, hasta Amazon Lily, atravesando el Calm Belt en el proceso. Hacer esto a bordo de un barco ya sería una proeza, puesto que ese lugar está repleto de reyes marinos, pero para el Rey Oscuro eso sería un simple juego de niños, por lo que con todos sus huevos y pectorales lo hizo nadando. Luego, si nos vamos unos arcos atrás, vimos cómo en cuestiones de velocidad fue capaz de alcanzar al almirante Kizaru cuando este llegó a Sabaody a capturar a los supernovas. Evidentemente aquí Kizaru no estaba usando su 100%, pero el simple hecho de que un señor con la edad de Rayleigh pudiera pelear cara a cara contra un personaje tan poderoso nos demuestra que no es una persona al cual debemos subestimar, y de hecho la tercera prueba de que Rayleigh está chetado va de la mano con eso, ya que tras el salto temporal y el conflicto de Wano, Teach intentó invadir Amazon Lily, pero justo antes de que se reventara Boa Hancock, el Rey Oscuro apareció para salvarla y después de todo esto Barba Negra quiso frenar el ataque, ya que no quería tener más bajas, e igualmente Rayleigh dijo que ya su poder se quedaba corto para enfrentar a un emperador. Así que por todas estas razones y que además Rayleigh sepa el nivel de un Yonkou y que aún así esté dispuesto a enfrentarle, quiere decir que poca cosa no es, así que merecido este top 5. Top 4 Big Mom. Desde que era una niña, Charlotte Linlin ha albergado un poder increíble en su cuerpo, el cual le permite ser extremadamente resistente puesto que por alguna razón tiene un recubrimiento pasivo de haki que le protege del daño físico que le intenten ocasionar. A esto hay que sumarle también una fuerza física descomunal que le hacía ser más poderosa que un guerrero gigante desde que era una niña pequeña, y esto se ha mantenido con el pasar de las décadas, solo que ahora también posee una experiencia brutal en el mundo de la piratería, cosa que le hace ser mucho más complicada de derrotar, así como también su Akuma no Mi, con la que crea homies que luchan a su favor ocasionando daño elemental extremo a sus adversarios. Está claro que las capacidades de la emperatriz luego de haber llegado a su vejez no son las mismas que pudo haber tenido en su etapa prime, pero ella puede llegar a ese nivel de forma momentánea sacrificando años de su propia vida con el poder de su fruta del diablo. Esto lo hizo de hecho en el combate que tuvo contra Kitty Lowe, donde los supernovas requirieron de muchas situaciones convenientes para dejarla fuera de combate, por lo que tomando en cuenta que este poder de sacrificar esperanza de vida la puede llegar a hacer extremadamente poderosa, no queda duda de que en este estado podría destruir a cualquier personaje de los anteriormente mencionados. Top 3 Sengoku. El antiguo almirante de flota es uno de los pocos marines al que Goldie Roger se tomaba en serio, y no es para menos, ya que comentó que si querían intentar atraparlo debían de traerle a Garp o a Sengoku, y es que se ha hablado mucho de la rivalidad entre Garp y Roger, pero no mucha gente tiene presente que Sengoku también es un combatiente poderoso, y para demostrarlo hablemos un poco de su poder. La primera de ellas es que consumió una Zoan mitológica, el tipo de fruta que de lejos son las más poderosas. En su caso es la del modelo Daibutsu, este emula los poderes que supuestamente tiene la estatua de Buda, permitiéndole transformarse en un Buda gigantesco dorado. Estando en esa forma puede expulsar ondas expansivas de poder desde las palmas de sus manos, con las que prácticamente suprime a los rivales debido a la presión que se ejerce en sus cuerpos. Por otro lado, también tenemos el caso típico de que seguramente posea una resistencia de este tipo de frutas, y si tomamos en cuenta de que es un veterano en general, seguramente ya tenga su Akuma no Mi despierta, cosa que hace que pueda acceder a una regeneración del daño recibido y un aumento de todas sus características físicas. Por último,
último, sobre Sengoku, es un usuario que tiene todos los tipos de haki. Sí, incluido el Conquistador porque está confirmado. Entonces, llegado a este punto y habiendo visto cómo en su juventud rivalizaba con Roger, no es loco pensar que su dominio del haki llega hasta el nivel avanzado en general. Y es por eso que coloco a Sengoku por encima de Big Mom, ya que a diferencia de ella, él sí se puede mantener en su forma extendida combatiendo al máximo nivel gracias a ser un usuario Zoan, por lo que en una pelea de desgaste debería de ganarle a cualquiera de los tops más bajos. Así que entendiendo esto, vayamos al siguiente personaje. Top 2, Barba Blanca, el personaje más querido por todos los fans sin contar Luffy. El padre se queda con el puesto número 2 de este top. Shirohige demostró ser una bestia en el combate y esto gracias a tener unas capacidades sobrehumanas en todos los aspectos, así que vamos a desgranarlo. Lo primero que debemos de mencionar es su abismal resistencia, la cual le posibilitó luchar en Marineford de forma extendida contra todos los almirantes de la marina, esto a pesar de haber sufrido varios infartos cardíacos en el proceso, así como también de haber sido atravesado en el pecho por la espada de uno de sus aliados. Y es que a medida que la guerra de Marineford fue avanzando, las heridas en el cuerpo del emperador también fueron aumentando, pasando a ser simples cortes y puñaladas a literalmente perforaciones en el tórax, e incluso le volaron media cabeza con un puñetazo de magma. Recordad que en el anime lo censuraron. Y a pesar de todo esto, Barba Blanca pudo continuar luchando, y tras haber sido derrotado se mantuvo de pie luego de que su corazón dejara de latir, esto estando en una condición física extremadamente mermada. Imaginaros lo que podría haber hecho si estuviera en su prime. Ahora bien, pasando a su dominio de haki, evidentemente Edward Newgate es un usuario sumamente destacable de los tres tipos de haki, y una demostración de esto la tenemos en el flashback de Oden, donde tuvo un choque descomunal con un Roger cuando ambos cruzaron sus meitos. Con esto se nos dio a entender que el dominio del recurso por parte del emperador era excepcional. Sin embargo, en Marineford, y aviso que es especulación, parece que no la haya usado mucho para no desgastar sus pocas energías siendo viejo. Y la guinda del pastel sobre su poder se encuentra en las habilidades de la Gura Gura no Mi. Esta fruta del diablo le permite crear terremotos. Esto le añade una potencia ofensiva tochísima al personaje. No por nada es considerada como una de las Akuma no Mi más rotas. Y por último quiero comentar algo extra, y es que puede que haya sido los propios efectos de la fruta Gura Gura no Mi los que hayan hecho que Barba Blanca tuviera tantos problemas de salud, ya que esos daños tan potentes que hacía tendrían que haberle pasado factura de alguna u otra manera. Pero bueno, todas estas habilidades hicieron que en vida fuera considerado el hombre más fuerte del mundo, y por esta razón se queda en el top 2 más poderosos de los ancianos conocidos. Digo esto porque ya veréis en el top 1. Y top 1, Monkey D. Garp. Creo que para todos, o al menos para mí, es indiscutible que el personaje que mejor ha envejecido es el abuelo de Luffy. Esto porque quedó demostrado el descomunal poder que aún sigue teniendo en su cuerpo luego de que hayan pasado varias décadas desde que dejó de estar en su prime. Y veréis, tras el secuestro de Kobe por parte de Teach en Amazon Lily, Garp se dirigió a Hachinosu con el objetivo de rescatar a su querido alumno. Al llegar a la isla de los piratas, el héroe de la marina nos demostró qué tan poderoso era haciendo su técnica del Galaxy Impact, la cual consiste en emitir una cantidad absurda de haki desde su puño en forma de onda expansiva hacia la dirección a la que apunte. En este caso el objetivo era la isla en general, y tan solo usándola pudo destruir todo el puerto. Tras hacerlo, Garp mencionó que sus fuerzas habían bajado considerablemente por la edad. Tomando en cuenta esto, podríamos afirmar perfectamente que en su estado prime, Garp podría haber destruido la mitad de una isla con una de sus técnicas. Evidentemente este poder destructivo va de la mano con un dominio excepcional de sus hakis, ya que Garp pelea solamente usando sus puños y su haki, nada de frutas del diablo que le potencien, ni tampoco nada de efectos especiales otorgadas por espadas raras. Literalmente Garp se desayunaba a piratas de primera categoría simplemente usando sus puños. Debido a esto se vio forzado a tener una condición física perfecta, cosa que indiscutiblemente le ayudó muchísimo a envejecer bien. Es por esto que actualmente puede pegar saltos a altas velocidades y desplazarse por el terreno de combate con una rapidez sumamente destacable, pudiendo incluso aparecer en fracciones de segundos al frente de su alumno para protegerle de un ataque repentino de Shiryu. Entonces, puede que Garp no haya demostrado tener la resistencia de Barba Blanca siendo un anciano, pero eso lo compensa con la versatilidad que aún posee como luchador. Por todo esto es justo merecedor de ser considerado el viejo o anciano más poderoso de todo One Piece. Y aquí terminamos con el top. Tengo que decir algo que me di cuenta a última hora, y debí de hablarlo en el inicio, y es que Kaido no lo he contado como anciano o viejo, ya que tiene 59 años. Si lo comparamos con todos los del top, ni se acerca a sus edades, así que como comprenderéis, no tenía sentido incluirlo. Y sobre Roger, pues obviamente no llegó a su vejez, ya que murió antes de tiempo. Y poco más, espero que os haya gustado el vídeo y que me dejéis en la caja de comentarios vuestras opiniones. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!